Todos sabemos que sus aportes tienen que ver con los procesos revolucionarios que hemos estado viviendo en América y también con sus dificultades. Por eso creo que lo de compañero Atilio Borón ha de ser sumamente esclarecedor para complementar esto de que la revolución y el Che tienen que ver con lo que actualmente viven nuestros países. Compañero Borón, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, realmente feliz de estar en esta jornada y la verdad que hablar después de escuchar a José Pimentel, a Pombo y a Urbano era un desafío tremendo. Van a estar decepcionados inevitablemente, voy a tratar de hacer lo mejor posible, ¿verdad? Porque yo también preparé un trabajo para otra mesa. O sea, estoy en eso, es lo único que me identifica con Pombo, por supuesto, un guerrillero maravilloso igual que Urbano. Pero era un trabajo que era más bien de tipo general, una evaluación de la contribución del Che al desarrollo del marxismo contemporáneo, el marxismo de hoy. No voy a hablar mucho de eso, voy a tomar algunas pequeñas cosas porque me parece que las intervenciones anteriores han sido tan ricas, tan sugerentes, que sería bueno establecer, digamos, un diálogo con ellas. Los que tengan interés en ese tema, eso está colgado en mi página web, atilioborón.com.ar, ¿no es cierto? Ahí está toda la ponencia, así que me ahorro muchos detalles sobre el tema. Pombo dijo una cosa muy interesante. Habló de la revolución como un proceso evolutivo en Bolivia. Flor de tema que plantea el compañero Pombo, ¿no es cierto? Porque también lo que nos dice, ¿verdad?, en línea con cuestiones que habían escrito Fidel en varias ocasiones, es que las revoluciones inevitablemente comienzan como un proceso. Digo esto porque mucha gente, cuando se hace una evaluación o una discusión política sobre los procesos en curso en América Latina, en algunos sectores muy ultra, ¿no es cierto?, fulminan estos procesos diciendo, bueno, estos no son revoluciones, acá son simplemente procesos electorales, etc. Y Fidel recordaba, en más de una ecuación, ¿verdad?, que cuando estuvo en Chile, eso fue, me tocó escucharlo, cuando él dijo que cuando nosotros nos paramos en Sierra Maestra, el programa nuestro era el retorno a la Constitución de 1940. Nadie estaba planteando mucho más que eso. Sí, expropiación con indemnización de algunas centrales azucareras, de algunas propiedades americanas, pero el núcleo central lo dice, y los que quieran, hay un libro maravilloso que recopila todos estos discursos de Fidel en Chile, que fueron casi 30, porque fue una visita diplomática que solo Fidel puede hacer, duró creo que 25 o 26 días. Imagínense la derecha chilena, el Mercurio, al cabo del tercer día, criticando a Allende cómo no lo echa, esto no es una visita diplomática, fue un viaje de estudio. Fidel recorrió de punta a punta, de Tarapacá hasta Magallanes, todo Chile, y habló con todo el mundo, y en cada lugar había por lo menos 1 o 2 discursos, ¿verdad? Pero él insistía en ese tema. Nosotros, porque la gente le preguntaba, Fidel, dinos, ¿qué es esto? ¿Es una revolución o es reformismo? Entonces él decía, nosotros empezamos con un programa, ¿verdad?, que era volver a la revolución del 40, y decía, a la constitución del 40. ¿Y cuándo se declara socialista la revolución cubana? Después de Girón. ¿Qué hay entre el desembarco del Granma y el gran acto de masas después de la derrota yanqui en Girón, en donde se proclama el carácter socialista de la revolución cubana? Hay nada más y nada menos que la dialéctica de la historia. La dialéctica de la historia, que hizo que ante el triunfo de los revolucionarios cubanos, la reacción de Estados Unidos, ¿verdad?, fue de inmediato tratar de aplastar esa revolución, tomando medidas, por ejemplo, una de las más importantes, cortarle la posibilidad de refinar el petróleo para que Cuba pudiera tener nafta que hiciera circular sus vehículos, ¿no es cierto? Y después cortan el abastecimiento del petróleo. Y entonces Fidel pide petróleo que viene de la Unión Soviética. Y entonces los americanos dicen, eso no lo refinamos nosotros allá, no aceptamos refinar petróleo soviético. Y Fidel responde,
aumentando la apuesta cada vez. O sea, la dialéctica de la lucha de clases en el plano internacional transforma un proceso, ¿verdad?, que había iniciado con objetivos radicales, sin ninguna duda, pero que no era la revolución socialista, comunista, etcétera, sino un proceso de cambios muy, muy profundos, ¿verdad?, pero que el enfrentamiento internacional y nacional radicaliza este proceso y recién, después de Playa Girón, ahí se proclama el carácter socialista de la Revolución Cubana. Entonces me parece que esto es un tema interesante para pensar nosotros y entender un poco estos procesos que hay en América Latina, que a veces son mirados por encima del hombro por algunos, lo que yo llamo los doctores de la revolución, ¿verdad?, que son especialistas en saber cómo se hacen las revoluciones, y recordar estas enseñanzas que nos trae la Revolución Cubana, ¿verdad? O inclusive cuando uno piensa, por ejemplo, en la Revolución Rusa, estamos en víspera del centenario, ¿verdad? ¿Cuál fue la consigna de Lenin, que fue la que lanzó finalmente a esas grandes masas a la conquista del Estado? Una consigna muy simple: pan, tierra y paz. Pan, tierra y paz, eso era la consigna, que prendió en el alma popular de los campesinos rusos, de los soldados que venían del frente, etc. Digamos, no hablaba de socialismo, por supuesto que era marxista Lenin, no vamos a descubrirlo ahora acá, pero la consigna de movilización de masa fue esa, ¿verdad? Y la de Mao era, bueno, la lucha contra el ocupante japonés, fundamentalmente la expulsión de los ocupantes japoneses en China. Entonces, parece que ahí hay un primer punto interesante para plantear y que nos hace preguntarnos, por ejemplo, cuáles son las condiciones para el triunfo de esta revolución evolutiva que decía Pombo, para que esta revolución evolutiva finalmente se consolide y logre conquistas irreversibles en el tiempo, sabiendo que es muy difícil hablar de irreversibilidad, muy difícil, porque sí, la Unión Soviética se desintegró, es evidente que no es tan sencillo poder decir de que un proceso revolucionario, pasado un cierto umbral, ya no tiene marcha atrás. Desgraciadamente, a veces la historia avanza de esa manera, con avances y retrocesos, nuevos avances, o tal vez un proceso en espiral ascendente, pero que no siempre va de manera como uno quisiera, rectilínea hacia la sociedad comunista. Es un proceso mucho más complejo. Ahora, ¿qué condiciones hay? Volvemos al Che, y alguien acá citó revolución socialista o caricatura de revolución. Claro, si no pensamos hoy la situación en América Latina, la única revolución socialista ha sido la cubana. Hasta hoy no ha habido otra. Hasta hoy no ha habido otra. Son procesos que tienden eventualmente a consolidar una revolución socialista. ¿Pero por qué no ha habido otra? Bueno, no ha habido otra por un asunto muy especial. Porque la revolución cubana, ¿no es cierto?, tiene un triunfo aplastante en materia militar que no se dio en ninguna otra parte. El único antecedente, lo señalaba Pimentel, Bolivia en el 52, ¿no es cierto?, que fue una jornada heroica, 9 de abril, la gran revolución boliviana, que destroza el ejército neocolonial oligárquico boliviano. Pero ¿qué nos enseña la historia? Que eso se puede recomponer, que el imperialismo nunca se toma un descanso, que la reacción está permanentemente en la militancia. No necesitan consignas como las nuestras de militar todos los días, ellos militan permanentemente, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y además cuentan nada menos que con un aparato formidable, extraordinario, como es el Estado norteamericano. Digo, nomás con 16 agencias de inteligencia. Bien, 16 agencias de inteligencia. Más de uno de esos cabrones tiene que estar acá. Así que mando un saludo a esos cabrones que están permanentemente detrás nuestro, mandando informes al hambre, diciendo que se reniegan ahí, no pombo, y esto y lo otro. Pero entonces sí, estos son los enemigos nuestros. No podemos confiar en que esta gente solamente lucha en vísperas electorales, están permanentemente. Entonces, cuando Guevara planteaba caricatura de revolución, yo creo que hay que entender las condiciones absolutamente diferentes que hay hoy
que impiden que una revolución como la cubana se pueda replicar hoy de esta manera en América Latina. Y yo me atrevería a decir casi en cualquier país del tercer mundo. Fidel lo marcó más de una vez, señaló, por ejemplo, cómo fue que se derrocó nada menos que al Shah de Irán, sin disparar un solo tiro. ¿Verdad? Si tenemos una organización capaz de poner 1 millón de personas en la calle y mantenerlo ahí durante 1 o 2 meses, no hay gobierno que dure. Pregúntenle a Mubarak en Egipto, ¿verdad? Pregúntenle a Mubarak en Egipto. Mubarak, 35 años de dictadura, sostenido por los Estados Unidos, segundo recipiente de ayuda militar norteamericana en el mundo después de Israel, era Mubarak. Pero hubo gente que estuvo ahí en la plaza central del Cairo, no se movió ni a balazos durante 1 mes y medio, 2 meses, cae Mubarak. Entonces, Fidel reflexionó sobre eso, ¿no es cierto? No solo sobre la caída del Shah de Irán, también sobre lo de Mubarak. Quiere decirle que, evidentemente, hay procesos que van por otro lado. En el caso cubano, ¿verdad?, que a veces se toma como paradigmático, pero yo quiero decir que fue un caso absolutamente excepcional. Tomó al imperialismo por sorpresa y el imperialismo tiene la cualidad de aprender más rápido que la izquierda. Nosotros somos lentos en aprender, realmente nos cuesta, reiteramos errores, cometemos una y otra vez, ¿verdad? No tenemos un sentido de la unidad, algo que predicaba tanto el Che. Ellos aprendieron muy rápido. Después de la experiencia de la guerrilla cubana, aprendieron muy rápido. Y ya cuando pocos años después en Santo Domingo, en República Dominicana, se arma todo aquel gran movimiento de retorno de Bosch, de Juan Bosch y todo lo demás, la respuesta americana fue mandarle 25.000 marines de un toque a esa isla y tuvieron que pelear durante 3 meses, ¿no? La resistencia del pueblo dominicano, que no está incorporado un poco en toda la historia de nuestros procesos revolucionarios, muchas veces muy centrado en Sudamérica y en la experiencia cubana. Pero el heroísmo de ese pueblo dominicano, que resistió a una invasión de marines de tal magnitud, es algo extraordinario. ¿Por qué reaccionaron así ellos? Porque aprendieron de la Revolución Cubana. Entonces, ahora, ¿qué otra excepcionalidad tenía la Revolución Cubana? Primero, que los americanos ni se imaginaban una cosa así. Segundo, que cuando Fidel y el Che y Raúl y Camilo llegan a La Habana, la clase dominante y el Estado burgués de Cuba se había desplomado. Se había desplomado, ¿verdad? Los grandes empresarios habían huido junto con los mafiosos, se habían ido a Miami. Los principales jueces responsables de la impunidad de los crímenes de Batista habían huido. El alto mando militar había huido. Los principales dueños de periódicos habían huido. O sea, cuando entran a La Habana, el Estado burgués se había ya desplomado. Y empezaron a reconstruir otra cosa. Cuando gana Evo, o cuando gana Chávez, o cuando gana Correa, el Estado burgués está en su forma total. O sea, llegan al gobierno, pero se encuentran con un aparato estatal profundamente solidificado y que empieza a colocar obstáculos de todo tipo al proceso de carácter reformista, tendencialmente revolucionario, hacia un socialismo del vivir bien o del buen vivir, o del socialismo comunitario, bolivariano, como le llamen. Hay que luchar contra un aparato judicial, hay que luchar contra una concentración fenomenal de medios que no existía en Cuba en el año 59 ni de lejos. Hay que luchar contra un imperialismo que aprendió las lecciones de antes y que por lo tanto este camino, ¿verdad?, de estos procesos es un camino mucho más complicado. Tienen que avanzar con un Estado burgués que juega en contra. ¿Por qué Chávez tiene que apelar a la solidaridad cubana para poner en marcha el programa Barrio Adentro, para cuidar la salud de los venezolanos? Por una razón muy simple, porque cuando él decide que se cambia el modelo de atención médica en Venezuela y que va a haber atención primaria de salud y que él quiere que los médicos vayan a los barrios y que vayan al interior de Venezuela, el personal estable del Ministerio de Salud le plantea a Chávez que ellos no van a hacer eso. Sencillamente, el personal administrativo, el profesional y médico del Ministerio de Salud le dice a Chávez: nosotros no vamos a hacer eso. Y Chávez no tiene con quién llevar adelante ese programa,
de atención médica primaria a toda la población, porque se le revela el propio Ministerio de Salud. Y llama entonces él a una convención, a una conferencia, a todos los decanos de las facultades de medicina de Venezuela. Y sacan una declaración unánime diciendo más o menos lo siguiente: nuestra profesión médica está evaluada con los más altos estándares de la medicina norteamericana y hacemos atención de calidad, no vamos a hacer lo que el presidente demagógicamente quiere hacer. Y no le queda ya más solución, ¿no es cierto?, que montar sobre el Ministerio de Trabajo las famosas misiones, barrio adentro, para poder ofrecer ese bien fundamental que era el servicio de la salud, que la burocracia del Estado heredado, el Estado burgués, que apenas habían ocupado las alturas, o sea, el gobierno, pero que no controlaba el poder. Y Chávez no podía, porque existe todavía en Venezuela una ley de inamovilidad del empleado público. Empleados públicos reclutados clientelísticamente por Acción Democrática y por Popey, y que están ahí y que conspiran en contra de la revolución bolivariana. Entonces, sería muy literal decir, bueno, acá lo que hay es una caricatura de revolución porque no se produce un cambio de la drasticidad que tuvo la revolución cubana, pero son condiciones completamente diferentes como para avanzar en ese proceso. Entonces, me parece importante tener en cuenta eso. Se conquista el gobierno, pero ¿se llegó al poder? No. Salvo en Cuba. A ver, conquistar el poder hoy en Bolivia significa, por ejemplo, un tema fundamental, tener el control estricto sobre el capital financiero, que es la fracción hegemónica del capital a nivel mundial. Y es muy difícil hacer eso, porque ese capital financiero resulta que tiene una movilidad tan fenomenal que es muy difícil ponerle límites de una u otra manera. Se requiere una concertación internacional. Y además, otro componente fundamental del poder hoy, cuando hablamos del poder real, el poder mediático, que no existía en esta proporción en 1959 cuando Fidel entra a La Habana. No existía. Hoy en día el poder mediático tiene una importancia decisiva, fenomenal, ¿no es cierto? Cuando Pombo decía, se refería a aquello de Frei Beto, cuando dijo que el problema más importante que han tenido todos estos gobiernos, y ahí incluyo yo en cierta medida también a la Revolución Cubana, es que ha habido un fracaso en el proceso de educación política, de formación política. Y el Che dice, ¿no es cierto?, dice, no nos olvidemos que si bien el capitalismo y el imperialismo recurren a la fuerza, ellos hace 500 años que vienen educando a nuestros pueblos. Hay una socialización política de medio siglo. Y entonces, Beto, leyendo toda esta historia, ¿no es cierto?, y yo mismo lo he escrito en varios otros lugares, vemos que, bueno, hay una confianza excesiva en que la redistribución de los bienes genera necesariamente una conciencia revolucionaria o una conciencia socialista. Y esto no es así. Leo una cita que, en el epígrafe del trabajo ese que está en mi página web, que dice el Che: el socialismo económico sin moral comunista no me interesa. Luchamos contra la miseria, pero al mismo tiempo luchamos contra la alienación. Es decir, luchamos contra la alienación, quiere decir, damos la famosa batalla de ideas de Fidel, o la batalla de ideas de Martí, cuando Martí hablaba trinchera de ideas son más fuertes que trinchera de piedras, ¿verdad? Entonces, solamente como un programa de redistribución económica, decía el Che, no me interesa. Y desgraciadamente ha habido un imbalance, un desequilibrio en estos gobiernos que han surgido en América Latina, todos a partir del triunfo de Chávez en el 99, todo el ciclo llamado ciclo progresista, que se creyó que con políticas, en algunos casos muy agresivas de redistribución de ingresos y de reasignación de recursos y de empoderamiento con nuevos derechos, eso iba necesariamente a generar una respuesta solidaria mismo de los sectores que fueron los grandes beneficiarios. ¿Y qué nos demuestra la historia? El análisis concreto no es así.
Yo en algún momento se me escapó una frase que no es muy feliz, pero que bueno, la reproduzco acá, total, estamos solitos en casa, es la revuelta de los excluidos. La gente que estaba excluida del sistema, humillada, denigrada, oprimida, etc. Un sector de esa gente se da vuelta y vota por sus antiguos opresores. La gran marcha, Correa lo decía, la gran marcha, fenomenal marcha contra la ley de la herencia, que se organiza en Quito, una ley que simplemente iba a afectar al 2% más rico de la población. Esa gran marcha estuvo constituida por gente de pueblo, una marcha multitudinaria que lo obliga, Correa no daba crédito a lo que veía, lo obliga a retirar el proyecto de ley del Congreso. ¿Por qué? Porque la derecha convenció a la gente del pueblo que jamás había heredado un peso, ni que jamás podía volver a heredar nada. Sin embargo le decían, mira, ahora vienen por nosotros, pero luego van a ir por ti, te van a ir a quitar tus ovejitas, tu cabrito, te van a quitar tu pedacito de tierra, etc. Y lo que hay que preguntarnos, investigar, es cómo es que la derecha tiene tal eficacia comunicacional que dice cosas como esa y logran ser captadas, capturadas por las poblaciones que hicieron que, fíjense lo que pasó en las elecciones de Ecuador, ¿verdad? Se tuviera que llegar a un balotaje en donde una diferencia mínima de menos del 2% entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Y si miramos un poco la experiencia de febrero del 2016 en Bolivia, creo que va en la misma dirección, sectores que, aún reconociendo que Evo había sido el mejor presidente de la historia boliviana, como lo demuestran varias encuestas que se hicieron aquí en víspera de la elección, le preguntaban eso a la gente, pero cuando a esa misma gente se le preguntaba, bueno, ¿estarías de acuerdo con que Evo volviera a postularse? ¿No es cierto? Que se hiciera una reforma para que le permitieran postularse más de la mitad de aquellos que decían que Evo había sido el mejor, ahora te dicen no. ¿Cómo es esto? ¿En contra por qué? Bueno, la penetración del discurso de la alternancia propio del vulgo republicanismo que difunden en todos nuestros países la idea de que la alternancia es esencial a la democracia. Entonces, si Angela Merkel se queda 16 años allá en Alemania, eso está bien. Ella es una gran estadista, está capitalizando su experiencia como gobernante y no hay nada que reprocharle a Angela Merkel. Pero si Evo quiere volver a presentarse, esto revela el bajo fondo de aspiraciones autoritarias, de perpetuarse en el poder, el despotismo, la cosa peor que se puede imaginar. Lo mismo decían de Cristina, de Lula, de Correa, de todo ello, ¿verdad? La pregunta es cómo penetra ese discurso. Y ha penetrado muy profundamente. Y eso ha hecho entonces de que esta gente, mucha de esa gente, ¿no es cierto?, que a mí no me satisface decir solamente que fueron engañados, porque fueron más que engañados. Hubo un convencimiento profundo de que las cosas son así. Hubo además un éxito extraordinario de la propaganda norteamericana, porque ellos actúan a través de agentes locales, pero básicamente esto se piensa y se concibe en Estados Unidos, de que las políticas de promoción social lo que hacen es humillar y encadenar a los pobres a los mandatos de los politiqueros que están a cargo de la distribución de esas medidas de promoción social, ¿verdad? Yo mismo haciendo entrevistas informales en el Gran Buenos Aires, y gente decía por primera vez que se sentía humillada por recibir políticas de promoción social, que no quería más esa humillación, que quería trabajo genuino, ¿verdad? Gente que había salido de la pobreza extrema gracias a las políticas sociales que había hecho el kirchnerismo y que sin embargo pensaban que esas políticas los humillaban, los ninguneaban, los reducían a una situación de sometimiento frente a los punteros o a los caciques políticos. O sea, la gran batalla cultural. La gran batalla cultural. Por eso cuando el Che acá dice el capitalismo viene educando a la gente, a nuestros pueblos durante 500 años, está diciendo una enorme verdad. Así que, ¿cómo se pueden consolidar estas revoluciones, estos procesos tendientes a culminar en revoluciones? ¿Verdad? Que significa la conquista del poder económico, del poder mediático, la construcción de un nuevo sistema judicial,
Los sistemas judiciales en América Latina han sido preparados por Estados Unidos mediante aquellos programas de buenas prácticas. El juez Moro, que está persiguiendo denodadamente a Lula, es uno de esos jueces que fue a Estados Unidos a uno de esos cursos de instrucción llamados de buenas prácticas. ¿Buenas prácticas para qué? Para perseguir líderes de izquierda o líderes revolucionarios. Lo mismo los periodistas. Nuestros periodistas de toda América Latina van también a Estados Unidos a hacer cursos que le enseñen cómo son las buenas prácticas del periodismo. Y ahí lo tenemos, el periodismo latinoamericano. Los grandes medios convertidos en agencias de propaganda de la derecha. Y ya la misión de ellos no es informar, simplemente es desinformar o confundir a la gente, no ofrecerle información. Con un nivel de concentración mediática en cada uno de nuestros países hay 1, 2, a lo máximo 3 multimedias que controlan el 85-90% de todas las noticias que circulan en la prensa, en la radio, en la televisión. Esta es una realidad profundamente antidemocrática. Conquistar el poder quiere decir acabar con esa situación. Por eso, que es una de las primeras cosas que hace Macri cuando llega al gobierno a la Argentina, ¿verdad? Deroga o prácticamente destruye la ley de medios y suprime la agencia de aplicación, la Agencia Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual. ¿Por qué? Porque es muy importante preservar la ley de el sistema mediático de los alcances de la democracia. ¿Verdad? No fue casual eso, ni tampoco cuando Guillermo Lasso en Ecuador le manda una carta abierta a Lenín Moreno el día que asume la presidencia, el 24 de mayo, y le dice, acá hay 10 condiciones para que en Ecuador vuelva a reinar la paz. Y una de las primeras condiciones es derogue la ley de comunicaciones del presidente Correa. O sea, la derecha tiene muy claro que hoy el poder económico financiero tiene necesariamente que complementarse con el poder mediático. ¿Por qué? Porque en un mundo tan tremendamente desigual como el de hoy, en donde hay 8 personas, 8 individuos que disponen de la mitad de la riqueza del planeta Tierra, no estoy hablando de las empresas, sino las personas, Slim, el de Microsoft, Bill Gates, el de Amazon, el Zuckerberg de Facebook, etc. 8 de esas personas disponen la mitad de los ingresos y de la riqueza de la población mundial. Para que eso sea digerible, se requiere una prensa, se requieren medios de comunicación, se requieren investigadores en sociología, en semiología, a ver de qué manera se logra penetrar en la cabeza de las masas y hacer que acepten esta aberración como un hecho natural, normal y compatible con la democracia. Entonces, batalla cultural fundamental. Fidel ha venido convocando a eso hace 30 años por lo menos. Y creo que recién ahora estamos empezando a avanzar en esa dirección. Tenemos que coordinar los esfuerzos comunicacionales de toda América Latina, porque nosotros estamos luchando contra un conglomerado mediático que tiene una organización formal con sede en Miami y que es la que hace que decida qué es lo que vemos, qué es lo que leemos, quiénes son los que editorializan, cuáles son los que opinan. Por eso uno va de país en país en América Latina y abre las páginas editoriales o de las principales noticias, todo igual, no es casual. Para todos nuestros países en América Latina, cuando abrimos la página internacional, lo que se ve es la crisis en Venezuela y la crisis de la democracia en Venezuela. El atentado a la libertad de prensa en Venezuela, para estos canallas, da la impresión de que el único país del mundo que existe, aparte del propio, es Venezuela. Se están matando en Siria de una manera tremenda. Estamos a punto de una guerra nuclear en la península coreana. Y el problema de la prensa es Venezuela. 11 periodistas asesinados, decía Hernández Navarro hace apenas una semana acá en Santa Cruz. 11 periodistas asesinados en México, ni una noticia, ni un editorial en ningún gran diario de América Latina denunciando los crímenes y el ataque a la libertad de expresión en México. El problema está en Venezuela, donde no ha habido un solo periodista asesinado. ¿Se dan cuenta? Y esto todo es una campaña continental. Y ahí tenemos que actuar, como decía Martí, plan contra plan. El plan de ellos es coordinar todo este flujo de noticias. El plan nuestro tiene que ser articular todos los medios alternativos, comunitarios, populares, etcétera, para tener una línea de conducta, porque esta es una batalla continental.
No hay una batalla solo en Bolivia, o solo en Argentina, o solo en Brasil, es continental, o si no, vamos a ser derrotados. Entonces, ese tema cultural, la gran batalla cultural comunicacional, es fundamental para que estos procesos, como el de Bolivia, el de Venezuela, el proceso tan complicadísimo ahora en Ecuador, puedan fructificar en una ruptura revolucionaria. Bueno, tema cultural, comunicacional en primer lugar. Segundo lugar, organización del campo popular. El campo popular en América Latina está profundamente desorganizado, dividido, crisis del movimiento obrero. En Brasil, ¿cómo es posible, cómo se explica que una presidenta que se llegó al poder con más de 55 millones de votos pueda ser desalojado por una tropa de bandidos, la mayoría de los cuales ya están en la cárcel o están procesados, y no haya habido una manifestación en Brasilia? Yo siempre comparo la situación de Venezuela, que económicamente está mucho peor que la de México, complicada por la guerra externa, por el bloqueo económico, por la persecución, por la guerra contra el bolívar, que hace que el bolívar tenga una cotización de 26.000 bolívares por dólar, cuando la cotización oficial es de 6.000, ¿verdad? Una situación económica tremenda, a veces desabastecimiento, mucho peor que en Chile, que yo viví en Chile Allende. Esto es mucho peor. Y sin embargo, Maduro sale a la calle y tiene 1 millón de personas que están haciendo el aguante de la revolución bolivariana. Y es por eso que esa revolución se mantiene y que puede progresar y culminar finalmente un proceso revolucionario. En Brasil, una situación económica difícil, pero incomparablemente más sencilla, no sale nadie. Cuando Dilma abría el balcón a ver quién había, estaba el jardinero cortando las ramitas, no había más nadie. Esto habla, digamos, una desmovilización de base que hay que revertir, porque el poder de cualquier proceso de este tipo se concentra en la calle y no en las instituciones. Se lo digo yo como politólogo, en la Constitución y en las instituciones no hay poder ninguno. El poder está en la calle. Aquel que tiene capacidad de movilizar la calle, convocarlos, llevarlos, ¿no es cierto?, concientizarlos, puede garantizar un proceso. Desgraciadamente, en estos gobiernos, en general, ha habido una cierta displicencia en ese tema. No ha habido un esfuerzo suficiente para organizar el campo popular. No digo que no lo hubo, pero no fue suficiente. Hay que hacerlo mucho más. Tenemos problemas, por ejemplo, la tasa de sindicalización en América Latina es un escándalo. Países, digamos, en Brasil, están en Brasil están alrededor del 14-15%, pero en otros países de América Latina la tasa de sindicalización está en el orden del 6-7% de la fuerza de trabajo. De esa manera, ¿cómo vamos a dar la batalla? Se han destruido los sindicatos, ¿no es cierto? Y además, la cultura neoliberal ha penetrado profundamente, diciéndole a la gente de que no hay salvación por la vía de la acción colectiva, sino supérate y vencerás. Sino que sé mejor, y al ser mejor, al ser más trabajador, al ser más sobrio, al no andar de juerga en juerga, etc., vas a poder ser vos, ¿verdad? Aunque seas un negro americano, podrás llegar a ser como Obama, presidente de los Estados Unidos. Ese es el discurso. Totalmente falso, pero es un discurso que ha penetrado. Entonces, de vuelta, organización del campo popular, y después, por último, recordar una cosa, que es la más así complicadita. Todos recordamos la Revolución Francesa, ¿verdad? Casi todos nosotros, los socialistas, marxistas, etc., tenemos una interpretación histórica que ve la Revolución Francesa como el golpe final y definitivo contra el orden feudal, el orden preburgués y todo lo demás. Lo que no se recuerda con la misma fuerza es que para que la Revolución Francesa pudiera hacer todo eso, tuvo que erradicar de la faz de la tierra a los baluartes del viejo orden. Por algo inventaron la guillotina. No quiero que se me malinterprete a mí, no quiero que se me malinterprete, ¿verdad? Pero hay una cosa que es real. Hay una cosa que es real. Si los baluartes del viejo orden están adentro, como en Venezuela, la cosa es muy difícil. Si se escaparon a tiempo, como en Cuba, es mucho más sencillo.
Entonces nosotros, el problema que tenemos acá es que no se ha atacado fundamentalmente los privilegios, las prerrogativas y las riquezas mal habidas de esos sectores que constituyen el bastión del orden neocolonial, dependiente y oligárquico de América Latina. Y creo que nuestros gobiernos tienen que ahora, después de todo lo que ha pasado en estos últimos años, darse cuenta de que estos procesos que están encaminados, que pretenden terminar como una revolución, o desarrollan una política de profundización de la revolución y de recorte de todos estos privilegios y estos empoderamientos y estas riquezas de esos baluartes del viejo régimen, o están condenados a perecer. Porque es una batalla muy desigual, así que lo importante sería realmente estar muy conscientes de eso y darnos cuenta de que si queremos que esto finalmente prospere, tenemos que tener una política mucho más agresiva, sin ninguna clase de compromiso con esos sectores que sabemos que por más que se les otorgue concesiones, en cualquier momento se van a dar vuelta y van a conspirar para acabar con los procesos revolucionarios. El último ejemplo de Brasil. ¿Qué hace Dilma Rousseff cuando gana en la segunda vuelta? La presiona el mercado, ¿no es cierto?, con un golpe de mercado, y como no tenía gente en la calle, como el PT se había totalmente desarticulado, como la CUT se había ido a su casa, no había gente que la defendiera, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, bueno, vamos a calmar la situación, y le cedió 5 cargos claves en el gobierno de Dilma Rousseff a personas que formaban parte del equipo técnico de ella mismas. Le dio el Ministerio de Hacienda, Presidencia del Banco Central, Ministerio de Industria, Ministerio de Agronegocios y la Cancillería. ¿Cuál fue el resultado? Que esos sectores que fueron incorporados poco tiempo después fueron los que terminaron dando la puñalada por la espalda a Dilma Rousseff. Por lo tanto, ninguna concesión con esos sectores, y esto no es un invento de ahora. Hace 500 años, y terminó así, Maquiavelo lo dijo en El Príncipe maravillosamente bien. Dijo, el gobernante, él hablaba del príncipe, ¿no? Decía, el príncipe que piense que cediendo a las presiones de los magnates va a lograr la estabilidad de su reino, se cava su tumba. ¿Por qué? Porque por más concesiones que se le hagan a los magnates, ellos siempre van a considerar al gobernante, aún aquel que le da las concesiones, como un intruso indeseable del cual hay que desprenderse lo antes posible. A mí me gustaría que nuestros presidentes de América Latina leyeran El Príncipe y meditaran sobre esta gran frase de Maquiavelo. Bueno, nada más, buenas tardes.